Así es que en este tiempo vamos a hablar el tema de esta noche, la he titulado La regla de oro. Cuando nosotros decimos la regla de oro, se pueden venir muchas ideas a nuestra cabeza, ¿no? Entonces, una regla de oro generalmente uno puede pensar algo que nos puede servir, un secreto que se nos puede revelar que nos pueda servir en nuestra vida, algo que puede ser de pronto que está por encima de muchas otras cosas. Y lo más importante es como de pronto un tesoro escondido, algo allí que de pronto nos pueda servir muchísimo para nuestra vida. Entonces, en este tiempo, el Espíritu Santo nos quiere hablar acerca de un tema del cual todos somos o estamos involucrados de una u otra manera y también de un tema que a veces nosotros lo hemos malinterpretado. O sea, lo hemos tomado conforme a nosotros tenemos un pensamiento, tenemos una idea con respecto a eso. Generalmente nos dan una palabra y en este caso es juzgar. Cuando nos dan esa palabra juzgar o juzgamiento, inmediatamente se nos vienen a nosotros una cantidad de ideas. Empezamos nosotros a pensar sobre juzgar y sobre juzgamiento. Eh, a veces nos podemos ver en una posición o nos podemos ver en una situación en la que hemos de pronto sido juzgados, o en una posición en la que nosotros estuvimos juzgando, o de pronto aquí lo que podemos nosotros definir como esa palabra juzgar, el que involucra muchas cosas en esto, de esta palabra que es juzgar, ¿no? Como señalar, como criticar, como analizar, todos estos como adjetivos que pueden venir aquí alrededor de esta palabra y que nos van a ir como llevando allí como a esas ideas preconcebidas que tenemos nosotros en nuestra cabeza con respecto a esta palabra de juzgar. Hoy queremos, pues el Espíritu Santo nos quiere compartir lo que para Dios realmente significa el juzgar. En la forma en la que nos quiere a nosotros dirigirnos, orientarnos para que esta palabra de juzgar o juzgamiento pues tenga el significado que realmente quiere que nosotros tengamos, y es empezar como a cambiar nuestra visión o nuestra creencia de lo que tenemos acerca de lo que es juzgar o juzgamiento, y retomar, o sea, retroalimentarnos con esto que el Espíritu Santo nos va a dar para que cambiemos pues esos conceptos que de pronto podamos tener allí en nuestra mente. Iniciamos con la primera cita de esta noche que está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 2, y dice, porque tal como juzgaren, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es, es un solo versículo, es un texto muy corto, pero lo vamos a volver a repetir para que vayamos como entrando en el tema. Dice, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hay dos palabras claves dentro de este versículo. Uno es el juzgar y el segundo es medir. El juzgar, vamos nosotros con respecto a cuando nosotros examinamos, observamos, examinamos y damos un dictamen, o sea, sacamos una conclusión o, o tomamos una referencia. Eso es el juzgar. Y el medir es el cuantificar, o sea, es el darle la intensidad o darle el grado dentro de lo que estamos aquí juzgando. O sea, lo podemos nosotros de alguna manera cuantificar, como dice allí, o sea, lo podemos nosotros medir, medirlo en el sentido de si lo ponemos muy grande o si lo ponemos muy pequeño. Entonces es con esa manera, o sea, si lo podemos verlo en un detalle, algo pequeño, o si lo estamos viendo como algo muy grande, como algo que realmente impacte demasiado. O sea, ese es aquí, digamos, la referencia a lo que es la medida.
Entonces, para que vayamos de pronto esclareciendo un poquito más este concepto, vamos hacia el libro de Lucas, en el capítulo 6, los versículos 37 y 38, y dice lo siguiente. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les dará, perdón, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. En este pasaje ya vemos un poquito más ampliado el concepto, porque al inicio dice, no juzguen y no se les juzgará. Es el primer principio, es como el primer punto dentro de esa regla de oro. No juzguen para que ustedes no sean juzgados. Si yo estoy juzgando a una persona, pues inmediatamente yo también me estoy colocando en la posición de que yo sea juzgado de igual manera. Porque al lanzar yo una crítica o al yo dar un concepto acerca de algo que yo estoy viendo, dando yo allí un concepto sobre eso, inmediatamente las palabras que salen de mi boca y lo que yo estoy diciendo, pues me van a mí también a, digamos, a poner allí como en un escenario donde la otra persona también igualmente puede llegar a juzgarme también. O sea, si yo estoy entrando a mirar y observar la vida de otro, algo que está haciendo que yo, según mi concepto y según lo que yo creo, está mal, que realmente digo, eso no está bien, eso no está correcto, porque eso en cierta manera de juzgar es el que yo estoy viendo algo que no está bien, que no está correcto. De otra forma, también esa persona puede decirme a mí, es que usted también tal cosa, ¿cierto? O sea, si yo le digo a alguien, es que tú eres un mentiroso, esa persona igualmente puede llegar a decirme, yo también he escuchado mentiras, o yo lo he escuchado a usted que también dice mentiras. Es un ejemplo. Entonces, igualmente, al yo juzgar, estoy poniéndome inmediatamente en una posición en la que la otra persona también me puede juzgar o atacar también igualmente, porque un juzgamiento para la otra persona significa un ataque. Generalmente el juicio que emitimos nosotros no son juicios en el campo positivo, porque esto ya sería más bien, eh, digamos que lo podríamos llamar de otro nombre, ¿no? Cuando estamos exaltando a otra persona, sus bondades, sus cosas, podemos estar allí, no estamos juzgando, estamos más bien es como calificando a la otra persona o le estamos, digamos, de alguna manera la estamos, mm, ¿cómo le podríamos decir allí? Como observándole todas las cosas positivas, pero el juzgar generalmente esta palabra implica un poco más el mirar las cosas que no son tan positivas. Podemos nosotros juzgar dentro del punto, digamos, de lo bueno, pero esto ya es un juzgamiento, digamos, de crítica. Cuando criticamos a veces con respecto que la crítica puede ser tanto constructiva como destructiva. Allí, digamos que la crítica entraría un poquito a, como a estar dentro de esta palabra de juzgamiento, pero lo vamos a tomar primeramente como lo que es cuando estamos emitiendo un juicio, pero un juicio que realmente no es positivo, o sea, simplemente algo que nosotros vemos que no está bien, algo que nosotros consideramos que no es correcto y emitimos ese juicio. Inmediatamente pues nosotros también vamos a estar en una posición en la que podemos nosotros también ser señalados, sobre todo que también podemos nosotros de alguna forma no ser señalados de la misma manera en lo que estamos juzgando, sino ser juzgados por otra situación. O sea, por algo diferente, pero igualmente podernos vernos allí también juzgados. Aquí sigue, como segunda medida, dice, no condenen y no se les condenará. El condenar, ya la palabra condenar es cuando ya emitimos un juicio como tal. O sea,
Hay una persona que está borracha y yo le digo, tú siempre, o sea, eres un borracho, un juicio, eres un borracho. El condenar es, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos, por ejemplo. O sea, ya le estoy dando una condena, ya estoy condenando a esa persona, ya le estoy diciendo, usted no va a tener salvación. O si lo vamos a un campo mucho más parroquial, digámoslo así, en el mundo, pues sí, en el común diario, pues vemos al borracho, le decimos, usted es un borracho, y al contrario decirle es que usted siempre ha sido un borracho, usted no va a salir de eso, usted siempre va a terminar así sus días como un borracho. Ya allí estamos condenando, o sea, ya damos como una certeza de algo y como que ya lo estamos enfatizando, o sea, no estamos viendo que realmente esa persona tenga una oportunidad de enmendarse o de poder recuperarse, no simplemente ya lo estamos condenando. Y de igual manera, pues también nosotros podemos llegar en algún momento ser también atacados con respecto a eso, o sea, pueden referirnos a nosotros palabras de condena como decir, es que usted es así, usted nunca va a cambiar. Entonces, esas son palabras de condenación que de alguna otra manera, pues también vamos nosotros de alguna forma a recibir también de lo que nosotros hemos dado. Acá sigue y dice, perdonen y se les perdonará. Esta parte es algo un poquito que se sale un poco del contexto de lo que se está hablando, porque se supone que sería más bien la parte final. O sea, si yo estoy juzgando y si yo estoy condenando, pero yo me reconozco y me doy cuenta que esto no está bien, por cuanto sé que estoy de pronto de alguna manera atacando a otra persona, pues digamos que la parte conciliatoria o resolatoria sería el perdonar, ¿cierto? El pedirle perdón a esa persona porque de pronto le juzgamos, porque de pronto emitimos una condena, entonces es como pedirle pues perdón a la persona e igualmente pues si lo han hecho con nosotros pues también hacer lo mismo. Pero eso sería ya como digamos la parte final, digamos la forma de resolver el asunto. Pero vamos a seguir nosotros desarrollando un poco es el problema en sí del juzgamiento. Y dice acá, den y se les dará, den y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Esta parte viene un poco también con respecto a lo que es la medida, de lo que, de aquí también de lo que yo estoy haciendo por otros, no tomándolo como la parte económica o algo de allí, porque generalmente ese pedazo siempre se toma como la parte económica, no, sino el dar con respecto a lo que yo le doy a otra persona de misericordia, de compasión, de amor, de consuelo, porque esas también son formas de dar. O sea, yo qué le estoy dando a esa persona, yo cómo me estoy comportando con esa persona, qué le estoy dando de mi parte espiritual, emocional, de soporte. Y dice aquí, porque con la medida con que midan a otros, ustedes serán medidos también. Entonces, de la misma forma, como nos están cuantificando, nos están colocando un grado allí, igualmente nosotros también nos van a cuantificar y nos van a medir. Nos van a decir es que usted es o una gran persona, o usted es o una peor persona, o usted hace bien esto, no hace bien lo otro, o sea, nos están como calificando allí, como que nos están dando una medida, sopesando de pronto todos nuestros actos y decir, es que todo lo que haces está o medianamente lo que haces o cosas que tú haces, entonces allí nos están cuantificando. De esa manera que nosotros estamos cuantificando a otros, también nos van a cuantificar a nosotros. Vamos a otro pasaje donde nos va a ampliar un poquito más esto y vamos al libro de Romanos en el capítulo 2 en el versículo del 1 al 4 y dice así, por tanto, no tienes excusas tú ni quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practica las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa
en la verdad. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecian las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarle al arrepentimiento? Y aquí ya empezamos nosotros a desentrabar realmente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos como la verdad de lo que es el juzgamiento. ¿Cómo debemos nosotros tomar realmente lo que es el juzgamiento? Porque ustedes van a preguntarse y me van a decir, bueno, pero si yo de pronto veo algo malo y si yo entonces no lo juzgo, entonces yo no puedo decir nada si esta persona está robando, entonces yo no puedo decir, oiga, eso es un ladrón, o esta persona que está maltratando a alguien, entonces yo no puedo decir a esta persona por qué maltrata o porque es un asesino. Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia de lo que es el juzgamiento a lo que es la forma en cómo yo estoy viendo las cosas. Es lo que el Espíritu Santo nos quiere resolver en este tiempo, en esta prédica. Él nos quiere resolver el que entremos nosotros allí a resolver ese asunto de que unos dicen, oye, es que tú no me juzgues, porque la palabra dice que no me juzgues, no me critiques, no me condenes. Pero entonces yo digo, pero si está haciendo algo mal, si está robando, si está matando, si está mintiendo, si está haciendo todas estas cosas, o sea que entonces me tengo que quedar callado, o sea, sencillamente yo, aquí empezamos nosotros como a darnos cuenta de que sí hay una diferencia, o sea, ¿qué hago yo entonces ahora? ¿Juzgo, no juzgo, me quedo callado, no digo nada? ¿Qué hago yo? Entonces aquí en Romanos, aquí en este capítulo 2 del 1 al 4 dice, por tanto, no tienes excusas, tú quien quieras que seas, cuando juzgas a los demás, que al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y este es el primer principio. Cuando yo juzgo a alguien que está robando, y yo le digo es que usted es un ladrón, y yo emito ese juicio, es porque yo tengo toda mi conciencia tranquila y sé que yo no soy una persona que hago lo mismo que está haciendo él. O sea, yo no estoy robando, yo no he robado. Si yo que no he robado, yo que tengo una vida intachable, que estoy haciendo lo correcto, que no le he quitado nada a nadie, y veo a esta persona que está robando, me pongo en una posición de justicia para decirle a esa persona, usted por qué está robando, o usted por qué roba. ¿Ya? O sea, aquí yo no estoy juzgando, sino que estoy emitiendo una posición de discernimiento de saber que eso que está haciendo no está bien. Y que yo no estoy compartiendo eso porque yo no lo hago. Pero terrible fuera que yo le digo a esa persona, es que usted es un ladrón, y resulta que yo tengo situaciones de que robo. Dicen, no, pero es que yo no le quito nada a nadie. Y resulta que posiblemente hacemos trampa con las cuentas que se hacen en el trabajo o sencillamente cuando se nos entregan unas vueltas, la persona se equivocó y te dio de más y en vez de tú devolverle la plata te quedaste con la plata. Ahí estás robando. O viste que a alguien se le cayó la plata en la calle y tú coges la plata, ay, mire mi Dios cómo me bendice, pero se da cuenta que esa plata se le cayó a esa persona. Yo, ¿por qué no voy a esa persona? Le digo, mire lo que se le cayó. O sea, ahí estoy robando. Entonces, ¿yo cómo puedo venir a juzgar a otra persona cuando yo estoy haciendo lo mismo? O sea, no tengo realmente, no tengo la moral ni la ética de venir yo a emitir un juicio hacia alguien cuando yo estoy haciendo lo mismo. Incluso ustedes dirán, no, yo nunca he hecho eso. Entonces yo les digo algo que a muchas personas no les agrada, pero me toca que decirlo y el Espíritu Santo me lo ha puesto para decirlo. Le hemos robado a Dios. Sabemos que tenemos que darle a Dios y no lo hacemos. Eso es robar. Así que somos ladrones. Entonces podemos hacer aquí en el campo físico todo perfecto. Podemos nosotros manejarnos perfectamente. Pero el hecho de que nosotros le estamos quitándole a Dios lo que le corresponde a Él, somos ladrones. Entonces, ¿con qué derecho vengo yo a juzgar a otro
a decirle usted es un ladrón. Espero que ahí vayamos entendiendo realmente la posición. Yo no puedo juzgar a otro sobre algo que yo también lo hago. Que le digo a una persona es que usted es un borracho y a veces yo llego y me tomo trago y también me emborracho. ¿Cómo le vengo a decir a una persona que usted es borracho y yo también a veces me emborracho? O le digo a otra persona usted por qué dice mentiras cuando yo a veces digo mentiras. O sea, eso es una doble moral. Eso es una hipocresía moral. Entonces aquí la palabra lo está diciendo. ¿Quién te crees tú para hacer eso? ¿Quién te crees tú para juzgar a otro de algo cuando tú también haces lo mismo? No tengo yo o sea, no tengo ninguna ética, no tengo ninguna moral para hacerlo. Y dice aquí, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se les se basa en la verdad. Cuando yo estoy juzgando a una persona, yo tengo que tener la claridad de saber de que quien juzga es Dios. Quien da los parámetros de lo que es bueno o no es bueno está en la palabra. Es Dios el que juzga. O sea, yo no soy el que tengo que emitir un juicio sobre una persona o condenar a una persona por cuanto eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a Dios. Entonces, ahí está diciendo este pasaje, está hablándonos que ahí donde tenemos que darnos cuenta de, bueno, me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde a mí. Es un terreno que le corresponde a Dios. Dice acá, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? Total. Yo le estoy diciendo a esa persona que es un borracho o que está robando y yo también hago lo mismo, entonces yo creo que porque yo recibí a Cristo y que porque yo por gracia tengo la salvación, entonces ya se me perdonó a mí eso. No, para nada. Porque el hecho de que yo me haya arrepentido y que yo le haya pedido perdón a Dios por algo que yo hice, pero yo lo sigo haciendo, yo sigo pecando igual, o sea, y como dice el que reza peca empata, pues las cosas no funcionan así. O sea, el que yo de verdad me arrepiente y reconozca que tengo una falla es para que yo lo enmienda, lo corrija y no lo vuelva a hacer. O sea, esa es realmente la finalidad del arrepentimiento. Pero no podemos seguir robando todos los días y todos los días orándole a Dios y pidiéndole perdón a Dios y al otro día volviendo a robar. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, no estamos haciendo nada. O sea, aquí no podemos creernos de que Dios nos está allí ni bendiciendo ni nos está realmente perdonando. Porque no hay un verdadero deseo ni un verdadero compromiso de cambiar. Como Dios nos conoce infinitamente y Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, téngalo por seguro que Él va a saber realmente cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es arrepentirnos, quitarnos una culpa, pero sencillamente queremos continuar con esa actitud y con esa conducta, no hay nada que hacer. O sea, ahí no está pasando absolutamente nada. Si nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, simplemente buscamos excusas para no hacerlo. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a estar exentos de un juicio? Para nada, en lo absoluto, porque Dios sabe que tenemos todas las herramientas para cumplirle a Él, para poder hacer los cambios, para poder arrepentirnos, pero sencillamente no lo hacemos. Entonces, igualmente, vamos a ser juzgados. Y dice acá, ¿no ves que desprecie las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y allí es donde nos da este punto importante acerca del juzgamiento. Allí es el punto de por qué no debemos juzgar. Porque si yo veo algo, esa persona que está robando, yo sencillamente veo a esa persona que está robando, yo sencillamente sé que eso está mal. No lo comparto, porque realmente está mal. No lo comparto, pero no lo juzgo. El juzgarlo es decir yo, miren ese ladrón, miren allá cómo roba, porque yo no sé por qué él está robando. O sea, yo no tengo idea por qué él está haciendo eso. Puede ser que
no tiene que comer, no tiene forma, está muriéndose de hambre. Yo he conocido historias de personas que les ha tocado que robar ya por la pura y física necesidad. Entonces, a veces yo digo, yo no quiero ponerme en una posición de esas porque la verdad yo no sabría si estando en esa misma posición yo llegaría a robar. Yo puedo decir, no, es que yo nunca, jamás sería capaz de robar. Y a veces al escuchar a estas personas yo digo, wow, de pronto en una situación de estas, a mí me comentaba alguien que venía de Venezuela en la época que pues estaba saliendo mucha gente de Venezuela, llegaron aquí a Colombia, nadie les daba la mano, venían con niños, con hijos, y tenía pues sus hijos pequeñitos, tenía pues allá su esposa, arrimados en un cambuche, sin absolutamente nada de comida, no tenían absolutamente nada, el niño se les enfermó, le pedía ayuda, salió a pedir limosna, decía que lavaba, que hacía cualquier cosa por algo, nadie le daba la oportunidad. Y la esposa le decía, haga lo que sea, pero mira, el niño se nos va a morir. Y él dijo, me tocó. O sea, hice algo que yo nunca pensé, que fue porque nadie me ayudó, nadie, absolutamente nadie tuvo misericordia conmigo. Y esto es lo que nos habla acá la palabra. Dios nos está hablando de misericordia y compasión, y nosotros a veces somos muy misericordiosos y no somos compasivos para nada. Y estamos viendo una persona que está haciendo un acto de esto, sino sencillamente no sabemos realmente el por qué esa persona está haciendo lo que está haciendo, o por qué una persona llegó a matar a otra, o por qué esa persona dice mentiras. Está mal hecho, sí, pero yo no tengo idea qué es lo que puede pasar atrás de esa situación. El por qué está pasándolo o por qué esa persona está actuando de esa manera. Ahí donde entra el juzgamiento. Ahí donde entra esa parte donde Dios nos dice, no hagan eso, no juzguen, porque ustedes no saben por qué la persona está haciendo lo que está haciendo. No critiquen algo porque usted no sabe por qué esa persona está actuando como está actuando. No le está diciendo, mmm, vaya, hagan lo mismo, o sencillamente, entonces que como está robando, entonces usted como dice que no puede juzgar, entonces yo también voy a ir a robar. No, en ningún momento la palabra dice eso. La palabra no está diciendo que nosotros no aprobemos o desaprobemos eso. Tenemos el discernimiento y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya el Espíritu Santo no lo ha hablado y la palabra no lo habla. Sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. Yo puedo no aprobarlo, sé que eso está mal, no puede, o sea, robar está mal, mentir está mal, golpear a otra persona está mal, ser infiel está mal. Todas estas cosas sabemos que están mal. Yo no lo voy a hacer. O sea, yo no me voy a que porque la otra persona entonces se sienta que yo le venga como a entender o entonces a sentarme aquí con el asesino y a abrazarlo y a decirle, no, porque pues lógicamente es una persona que está haciendo algo que no está bien, pero no entro a juzgarlo porque no sé por qué llegó a ese punto. Simplemente debo ser misericordioso y compasivo por esa persona porque llegó a caer en ese punto. Llegó a ese punto no sabiendo por qué, o puede que podamos entrar a conocer detalles y darnos cuenta el por qué esa persona cayó en ese comportamiento o hizo tal acto. Porque aquí dice, si Dios es compasivo, si Dios es tolerante y tiene paciencia, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Es por esa razón que no podemos caer en las condenaciones, en las críticas, en los chismes, en los juzgamientos, porque cuando nos pase a nosotros, es cuando nosotros decimos, pero es que ¿por qué no nos entienden? Pero es que no se ponen en nuestros zapatos. Pero si es que usted estuviera en mi posición. Pero si nos ponemos nosotros a mirarnos, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado allí señalando, juzgando, criticando, chismeando, emitiendo juicios sobre otra persona, condenando a esas personas? Lo hemos hecho, lo hemos hecho, y yo lo he hecho también. Lo he hecho y es una de las cosas que tanto le pido a Dios todos los días de que me ayude a mantenerme firme, a no caer en esas situaciones, a tener sumo cuidado en estar yo
juzgando o criticando a otros, porque generalmente caemos en eso. Es muy cultural, desafortunadamente. Es muy latino que nosotros caigamos mucho en el que nos reunimos y entonces entramos es como a pelar de los demás y a estar allí rajando del otro, que por cómo se viste, que cómo habla, que cómo esto, que por qué hace esto, que por qué hace lo otro, como, y lo hacemos en temas jocosos, nos burlamos, nos reímos de los otros, pero si nos ponemos a dar cuenta, esa es una conducta que no está bien. Es algo que realmente no debería estar, no debería ser parte del tema de una conversación, de estar allí reunidos haciendo esto, de juzgando a otros. En otro de los pasajes que nos da también mucha luz con respecto a este tema, está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta palabra es súper fuerte, súper fuerte. O sea, acá Dios nos está diciendo algo muy claro. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros, lo que les acabo yo de decir. O sea, es un mandato. Nos está diciendo, no, no, traten de no hacerlo, no, no hablen, es imperativo, es un mandato. No hablen mal de otros, no hablen mal unos de otros. Y si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue la ley que nos habló Jesucristo? Porque Santiago, recuerden ustedes que Santiago es el medio hermano de Jesús, que fue el que escribió esta epístola. Y él está hablando acerca de la enseñanza de Jesús con respecto a la ley. Recuerden que Jesús, él nos dio una ley que es que nos amemos los unos a los otros. Él dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y es más, amen a sus enemigos. Esa es la ley. Entonces, si yo no estoy cumpliendo la ley porque yo no, al juzgar, hablar mal de otro, al condenarlo, pues sencillamente no estoy cumpliendo con esa ley. No estoy amando a esa persona. Y el amarlo no es que yo venga a abrazarme y a darle picos, porque es que mucha gente dice, no, es que amar, el concepto de nosotros de amor en lo que es latino, pues es como buscando esa parte emocional, de corazón, no, el amor que está hablando aquí es un amor de hospitalidad, de ayuda, de compasión, de misericordia. Ese es el amor del que se está hablando aquí. Ese es el amor que Jesús nos dejó allí en los evangelios. Es el amar a una persona es respetarla. El amar a otra persona es ayudarla, es ser paciente con ella, es ser tolerante con ella. Eso es el amor. No es el otro amor del que nosotros pensamos que es que voy a cogerlo a picos y me voy a ir con esa persona, nos vamos de paseo. No, eso es diferente porque en el lenguaje hebreo, en el griego, tienen unas diferencias con respecto a la palabra amor muy, muy específicas. Y en esta, en la que habló Jesucristo y la que se habla aquí, es un amor completamente de ese amor fraternal, de ese amor hospitalario, de ayuda. Y dice acá, y si juzgas la ley y ya no eres cumplidor de la ley, sino juez, entonces cuando yo imito esos juicios y cuando yo me pongo allí a señalar a otro, a condenar a otro, pues le estoy quitando lugar a Dios, estoy quitando lugar a Jesús, que son los únicos que son quien realmente pueden juzgar. Son ellos los únicos que pueden revisar el corazón de esa persona, saber por qué lo está haciendo y de verdad darse cuenta o medir realmente el pecado de esa persona, saber que realmente por qué lo está haciendo. Bueno, él es el único que puede realmente analizar eso, no yo, no soy yo. Yo sé que eso está mal, no lo comparto, sencillamente no me meto allí, no lo comparto,
pero igualmente no lo juzgo, no entro a condenar a esa persona. Digo, bueno, voy a orar por esa persona, voy a ser misericordioso y compasivo con esa persona que cayó en las drogas, cayó en el alcohol, cayó en la infidelidad, que es una persona mentirosa, que es una persona agresiva, que hace mucho daño, que hace esto, que hace lo otro. Sencillamente voy a hacer lo que a mí la palabra me dice que haga y es que tenga misericordia y compasión por esa persona. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Orando por ella. Oro por ella para que Dios le toque su corazón, para que lo ayude, para que lo saque de la situación en la que está. No lo comparto, no estoy de acuerdo, pero no lo juzgo. Y ahí es donde quiere llevarnos el Espíritu Santo, a que definamos realmente la diferencia en lo que es ese juzgamiento, a hacer un juicio justo, que es diferente. O sea, cuando yo sé que esa persona está haciendo algo malo, estoy emitiendo un juicio, claro, pero es un juicio justo, porque sé que eso está mal, que yo no debo hacer eso, que yo muy seguramente no lo hago, pero hasta ahí. No entro a hacer como lo que veíamos nosotros en el libro de Job, los amigos de Job, a creer lo que él, todo el pecado era porque había hecho esto, que porque había hecho lo otro. O sea, a imaginarse una cantidad de cosas para digamos, respaldar el por qué hace una persona lo que hace. Sí, o sea, no soy quien yo para estar yo examinándole la vida a otra persona y determinar que lo que hace esa persona o no, pues eh, se deba condenar o no se deba condenar. O sea, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a Dios. Entonces, vamos aquí con la última cita que está en el libro de Juan, en el capítulo 7 en el versículo 24 y dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y ahí terminó este estudio con lo que dice acá Juan. O sea, no juzguemos las apariencias. Ese es el juzgar. Cuando nosotros nos ponemos a emitir conceptos, cuando nosotros estamos dando allí ideas acerca de algo que yo creo, porque es lo que yo me imagino, porque esa persona llegó tambaleándose, entonces llegó borracha y no, es que ese es un borracho y esto es lo otro, resulta que la persona sufre de vértigo, que les da mareos y yo ya estoy diciendo que es una borracha y resulta que tiene problemas de vértigo. O sea, yo la veo tambaleando para todas partes y yo ya estoy diciendo que es una borracha y resulta que no es así. O sea, estoy juzgando por lo que yo veo y resulta que nuestros ojos nos engañan. A veces lo que vemos no es lo que creemos. Entonces, no juzguemos a las cosas por lo que nosotros vemos, por lo que creemos con nuestros ojos naturales, que es lo que creemos que estamos viendo, porque nos podemos estar equivocando. Entonces, evitémonos llegar a esos juicios, a caer en esos juzgamientos y tener muy claro de que yo puedo emitir juicios, pero basados en lo justo, basados en el saber lo que es bueno y lo que es malo, pero no entrar allí a examinar o dar un dictamen o una condenación sobre algo porque eso no me corresponde a mí, que es lo que realmente tenemos que hacer. Tener esa claridad. Sabemos qué es lo bueno y sabemos qué es lo malo. Podemos nosotros determinar qué cosas y qué conductas sabemos que nosotros no debemos hacer. No aprobamos lo que hacen otras personas, o sea, no aprobamos que haya tráfico de niños. Lógicamente, eso está muy mal hecho, no lo estoy haciendo, no lo vamos a hacer nosotros, está muy mal. Pero igualmente yo no entro a juzgar el comportamiento de esas personas que están traficando niños, por más terrible que sea, porque no sé por qué lo están haciendo. Puede ser que esas personas las están amenazando también, con matarles a sus familias y les toca que obligadamente hacerlo, no lo sé. Como es algo que yo no sé, pues no lo debo juzgar. Sencillamente no lo apruebo y oro y le pido a Dios porque esas personas conozcan de Dios, porque esas personas lleguen a los pies de Cristo. Es la forma en la que nosotros podemos realmente ayudar a aquellas personas
o ayudar, digamos, en situaciones que de pronto nosotros no entendemos, sobre todo con tanta maldad, con tanto terrorismo, con tantas cosas que vemos a diario. Entonces, por eso es tan poderoso la oración. Por eso es tan importante que nos unamos en estos tiempos a interceder por otros. Por eso es que Dios nos habla mucho de que nos unamos en oración, porque la oración conjunta tiene mucho poder. Y cuando nos unimos, muchas personas a orar, por ejemplo, por eso, por el maltrato, por el tráfico de niños, por todas estas cosas que nos preocupan, estamos pidiendo que la intervención divina sea la que se manifieste y sea quien realmente venga a traer juicio sobre esas personas. Dios decidirá si los castiga o no los castiga. Él es el que realmente tiene toda su autoridad de resolver el asunto de la forma como Él cree, conforme a su voluntad. Pero nosotros no somos los que estamos llamados allí a ser jueces de nada ni de nadie. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Así que, Padre amado, Señor, te damos infinitas gracias, bendito Rey, Señor, por este tiempo y esta enseñanza que tú nos has dado, benditos Padre, porque nos has traído claridad sobre un tema que a veces nos hemos confundido mucho, porque a veces hemos creído que el no juzgar, pues es el no poder realmente determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. El que yo puedo en realidad tener esa posición de saber que hay cosas en las cuales yo no comparto, que yo realmente no apruebo, pero que definitivamente sé que no debo juzgarlas ni condenarlas, que eso más bien se los pongo en tus manos. Y también no andar con una doble moral, de que yo esté allí mirando, observando a otros o señalando a otros, cuando también igualmente yo tengo pecado, cuando yo también hago cosas que son reprochables. Yo no puedo estar hablando de otras personas que hacen cosas que sabemos que no están bien, cuando yo también tengo en mi vida muchas conductas que son también reprochables. Así que con el mismo dedo con el que yo apunto a otro, también me estoy apuntando a mí mismo, porque de alguna forma tú también me estás a mí examinando y me estás también mostrando de que yo también soy igualmente un pecador, que igualmente de la forma en la que yo tengo misericordia, compasión, tolerancia, paciencia por el pecado de otros, así tú también tendrás misericordia, compasión, paciencia y tolerancia conmigo. Hoy solamente te pedimos a ti, mi amado Señor, que nos ayudes a que podamos cambiar esos comportamientos, que podamos cambiar esas actitudes, que nos selles con carbones encendidos nuestras bocas, nuestras lenguas, cuando vayamos a hablar mal de alguien, cuando vayamos a emitir juicios sobre alguien. Que allí, Señor, tú nos hables, que de alguna manera el Espíritu Santo nos advierta y nos diga, no lo hagan, no caigan en eso, no caigan en esa conducta, porque vamos a caer en juicio. Ahí estaremos realmente siendo juzgados por ti. Así que ayúdanos, Señor, para que podamos realmente ser personas que podamos ayudar a otros por medio de la oración. Que en vez de estar hablando mal de otros, tratemos más bien de hablar lo mejor o tratar de buscar las cosas positivas que hay en otros, no mirar siempre lo negativo en las otras personas, no estar siempre a toda hora mirándole el detalle, el que hizo esto, sino más bien tratar de exaltar aquellas cosas positivas, porque todos los seres humanos tenemos cosas positivas y negativas. No todos somos blancos o negros, somos también con una grandes matices de grises. Así que aprender a ser más tolerantes, a ser más compasivos y misericordiosos con las demás personas, a ser más empáticos también con las situaciones de otras personas, Señor. Y sencillamente, mi Padre, la gloria, Señor, pues tener sumo cuidado con nuestras palabras, con nuestra boca. Te damos gracias, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos ejemplos, testimonios tuyos, a ser verdaderos embajadores de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia para otros, que realmente podamos ser restaurados
y transformados con el amor de Cristo. Te damos infinitas gracias, mi Padre de la gloria, Señor, y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.